Continuamos en el Living, tenemos el gusto de recibir a la doctora Matilde Miralles. Ella es vocera del Sindicato Médico del Uruguay. Estaremos hablando de algunos temas de actualidad. Primero que nada, darte las gracias por el tiempo. No, a ustedes, gracias por la invitación. Matilde, hablemos en un principio de esta situación en INOT. 19 médicos fueron desafectados, lo que obviamente generó un conflicto también por parte del Sindicato Médico con INOT, ¿verdad? Claro, sí, son 17 médicos que en realidad se emplearon en el contexto de la formación del centro COVID-2 en el Instituto Nacional de Traumatología, que cumplieron funciones hasta que en el mes de mayo, cuando iban a recibir los haberes del mes de marzo, porque vienen con un mes de atraso, se enteran por canales no formales de una reducción de horas de sus trabajos, y eso implicaba una reducción salarial. Y a su vez el que tenían que firmar un nuevo contrato que iba a tener una vigencia hasta diciembre del 2022. ¿Y esa reducción de horas condice con lo que estaba pasando en el INOT? Es decir, ¿bajó lo que es la actividad en el INOT? Bueno, en realidad la emergencia sanitaria por supuesto finalizó, pero recuerden que el INOT también se transformó en un centro polivalente quirúrgico, porque tenía en el contexto de la pandemia tenía una gran lista de espera, entonces y en algunos centros, sobre todo del interior, cerraron sus bloques quirúrgicos, sí, entonces se trasladó para el INOT. Claro. La realidad es que antes, previo a la pandemia, había solo un médico que se hacía cargo del piso de internación del INOT y de la puerta. Eso, cuando se formó el centro COVID-2, pasó a ser 2 médicos, 24 horas, y ahora volvería a pasar a un médico la noche, uno el fin de semana, 24 horas, para una cama, para camas que tienen hasta 70 pacientes. Sí. Y las puertas. Con eso ya respondés cómo esto afecta en definitiva a los pacientes, ¿no? Claro, la asistencia queda la calidad asistencial se ve plenamente afectada. Bien, ¿esto es algo que van a tener en cuenta de cara a la rendición de cuentas? Bueno, sí, es uno de nuestros puntos de plataforma, sobre todo en ACE, que hay una gran precarización del trabajo médico, porque hay contratos que son informales. Hay más de 3.000 médicos que tienen este tipo de contratos, que se ven afectados en cuestión de enfermedad o de embarazo, por ejemplo. Y bueno, es uno de los puntos eternos que tiene el sindicato médico, de pasar a la formalización de los contratos de los colegas. Antes de continuar con la rendición de cuentas, me gustaría saber si hay posibilidades de poder arreglar esta situación en el INOT. Bueno. Porque yo sé que les está encargando la gerencia de ACE al respecto de este tema, pero Cipriani dijo que era una cuestión sencilla de arreglar. ¿Cuál es la postura del sindicato? Bueno, en realidad, cuando en mayo pasó toda esta situación, los colegas fueron al sindicato médico, la unidad de negociación colectiva del sindicato médico, lo manejó con la unidad de negociación colectiva de ACE. Y se llegó a que en forma arbitraria el lunes recibieran un WhatsApp de que ya sus contratos, los que no lo habían firmado, caían. Y bueno, ahora estamos en esa instancia justamente de ver de los acercamientos hacia el final, ¿no? Hacia la solución de este problema. La idea nuestra es que esos contratos no caigan, en realidad que tiendan a la formalización y bueno, nada, en vistas a la calidad asistencial, ¿no? Que el INOT había adquirido al ser centro COVID-2 y que no queremos que se pierda. ¿Y tienen previsto reunirse con las autoridades de ACE a corto plazo, por lo menos? Bueno, sí. ¿Tienen un tiempo estimado? O sea, ¿tienen un límite o no? No tenemos límites, porque esos contratos cayeron en realidad, y ahora son negociaciones políticas que estamos haciendo para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Y de reunirse? ¿Cuándo se van a reunir? No tenemos fecha de reunión. No hay fecha de reunión. ¿Pero ustedes consideran que esto se va a solucionar en el corto plazo?
Y los médicos quieren seguir trabajando y nosotros queremos que los pacientes que hoy están internados y se quedaron con un médico en la noche, ¿no? Tengan mejor asistencia. Claro, tengan una mejor asistencia. Bien. Es el espíritu que tiene el sindicato médico. Matilde, recién hablábamos un poco de la rendición de cuentas porque este es uno de los temas. ¿Cuáles son otras de las prioridades según el sindicato médico? Bueno, nosotros lo dividimos como en dos patas muy importantes que son la calidad asistencial y las condiciones laborales que van siempre de la mano una con otra. De las condiciones laborales, esto que estamos hablando, de los contratos precarios, de que se lleve a la formalidad de esos contratos, la mejoría de la investigación y la tecnología en ACE. Nosotros cuando tomamos este nuevo ejercicio de las autoridades del sindicato médico recibimos al doctor Cipriani en el comité ejecutivo y nos dijo de que, bueno, que había una proyección de varias obras en el 2021 y bueno, nada, estamos todavía esperando que se hagan realidad esas obras edilicias que mejoran la calidad asistencial y la forma en que los colegas desarrollan la profesión, ¿no? ¿A nivel salarial hay algún reclamo así? Y sí, es la recuperación de la pérdida salarial que tuvimos. De estos periodos. Exacto, en estos periodos. Bien. Ya vamos a estar profundizando también en la situación edilicia y también la descentralización, que es importante para que haya asistencia de calidad en los 19 departamentos, pero antes me quiero meter, porque es un tema muy de agenda, el tema de suicidio asistido, porque bueno, finalmente hubo un comunicado por parte del sindicato médico, aparecieron algunas voces en contra. ¿Cuál es la postura hoy por hoy? Bien, nosotros no nos posicionamos ni a favor ni en contra de los proyectos de ley en realidad, o del proyecto que ahora capaz que se queda unificado. En realidad nosotros, como en todos los colectivos, tenemos todas las voces. Lo que sí cree el sindicato médico firmemente es en la libertad de elección de los pacientes y de los médicos, en desarrollar o no el proceso de suicidio asistido o de eutanasia. Con eso van esas líneas y por eso nosotros hicimos 3 actividades de conversatorio en las cuales era más que nada para informar al colectivo médico, porque se habían dado como muchas voces ajenas en realidad al sindicato médico, porque este comunicado que tú decís se votó en forma unánime por todas las agrupaciones que forman el comité ejecutivo del sindicato. Entonces las voces en realidad en contra son voces ajenas a lo que es la institución como sindicato médico del Uruguay. Sí, hay un grupo ahí, ¿no?, de médicos que se manifestó en contra a través de las redes sociales, diciendo que de alguna manera no los representaban, que también son profesionales de la salud, en definitiva, ¿no? Sí, que no tienen representación, hoy por hoy no tienen representación política dentro del sindicato médico y bueno, nada, y que tienen una voz válida, como tienen todos los médicos que están a favor o en contra. Estas instancias de conversación también un poco son para charlar, dialogar, intercambiar sobre el hecho en sí, ¿no? Un poco debatir sobre el punto. Y porque tiene varias aristas, porque está lo ético, claro, ¿no? Que es importante para los médicos. Por supuesto. Está lo médico legal, ¿no? Porque sobre todo en vistas a que el Código de Ética Médica es ley, nosotros lo que siempre, por eso tratamos también de ir a la Comisión del Parlamento, porque este proyecto no puede en realidad dejar al médico en el medio de que haya un proyecto de ley, ¿no? O una ley que lo habilite y hay una ley que lo condene al médico. No, claro, debería obviamente haber una modificación, eso está clarísimo. Claro, ¿no? por eso lo hablamos desde el punto de vista ético, desde el punto médico-legal y de lo que son en realidad todo el crisol de situaciones que pueden presentársele al médico. Pero la objeción de conciencia sigue siendo una herramienta, sí, obviamente. Por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso una de las cosas que dijimos en el proyecto de ley que nos parecía súper importante era eso, el tener la herramienta de la objeción de conciencia como tenemos hoy por hoy en la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Dentro del sindicato no generó ningún tipo de conflicto esta declaración que hicieron? No, porque fue en forma unánime y en realidad lo que hace es dejar en libertad de conciencia también a cada médico. Entonces en realidad no generó.
Además, pasa algo que es parecido al tema del aborto, que es que es una situación que hay que atender porque es algo que está pasando y que están viviendo muchísimos pacientes y muchas veces también se da esa práctica en la oscuridad, en la ilegalidad y deja a los médicos en una situación compleja. Y lo que sí decíamos de la objeción de conciencia, lo mismo que pasa con la ley de interrupción voluntaria, es que los médicos tienen el derecho de hacer la objeción de conciencia, pero también tenés que asegurarle a los usuarios, a los pacientes, que hayan médicos que puedan acompañarlos en esa situación. ¿Es una práctica que se da en la oscuridad hoy? Yo no tengo conocimiento y sería ilegal. Creo que lo que hay hoy sí es una necesidad sobre todo de ciertos pacientes o colectivos que tienen algunas enfermedades, de que sea una realidad. ¿Y los cuidados paliativos no bastan? Es que no es eutanasia o cuidados paliativos. No sé, claro, van en el mismo camino. Pero por eso te pregunto si bastan o no. Y lo que pasa es que eso depende de la enfermedad. Porque a veces basta hasta un momento. Claro, ya van en el mismo camino hasta que se agotó uno y el paciente puede elegir el otro camino, ¿no? Una de las cosas también que decía en uno de los conversatorios el profesor Hugo Rodríguez es que por ejemplo, los proyectos de ley dice enfermedad obviamente irreversible y que no se pueda como tolerar el sufrimiento. Y capaz que el sufrimiento que yo no toleraría, tú lo tolerarías. Sí, es muy personal. Es muy personal. Por eso también el proyecto de ley tiene que contemplar eso, ¿no? De que como lo dice la definición, somos todos seres individuales, distintos y que nuestra percepción del dolor, de la tristeza, es totalmente diferente. ¿Y ustedes tienen participación con los políticos que de alguna forma están impulsando este proyecto de ley que ahora, como bien decía, se unificó? Y bueno, el diputado Ope Pasquet ha sido invitado en varias ocasiones, sobre todo con la Comisión de Bioética y de Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay. Y ha trabajado con nosotros, nos ha escuchado, porque a veces nosotros también hemos tenido reparos de ciertos aspectos del proyecto de ley de él. Fuimos invitados varias veces a la Comisión de Salud del Parlamento, así que creemos que en esto el colectivo médico, que es uno de los actores, creo que ha sido escuchado. Bien. Claro. Te cambio de tema. Te pregunto por esta situación de las estructuras edilicias que tienen los diferentes centros del país y cuál es el análisis que hace el sindicato en relación a las mutualistas o los centros de Montevideo con los del interior. Bueno, con respecto a... Nosotros hicimos recorridas el año pasado y principio de este año. En realidad hay diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Más que en Montevideo y acá también vemos la diferencia. Sí, hay situaciones edilicias que la verdad que son dificultosas. Tenemos el caso del filtro, por ejemplo. Sí, y mismo fueron cerrados 2 quirófanos. Por ejemplo, y por eso el INOT volvemos a lo mismo, ¿no? Es el centro ahora quirúrgico polivalente. Y sí, hay dificultades. Sabemos que hay un plan estructural y arquitectónico que el doctor Cipriani nos manifestó ese día que fue al comité ejecutivo. Sabemos que hay obras, de hecho ayer o antes de ayer se mostraron las obras del Coordinado del Cerro, pero hay un debe todavía en lo que es edilicio y que repercute enseguida y directamente con la calidad asistencial, ¿no? Porque donde uno atiende a los pacientes es fundamental. Bueno. Matilde, tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarte porque estamos en un momento especial. Se levantó la emergencia sanitaria, han bajado considerablemente los casos de la COVID-19 o estamos teniendo variantes que son un tanto más leves en definitiva y lo que sí bajó fue el ingreso a CTI. Allí hubo un pedido por parte de autoridades del Ministerio de Salud Pública para que las mutualistas testeen porque estaban dejando de testear más allá de que los pacientes comentaran o pidieran el testeo por la sintomatología. ¿Ustedes en qué lugar están? Si sienten
sienten como esa presión por parte de las mutualistas en las que de repente trabajan? ¿Consideran que se debería testear más al día de hoy? Claro, lo que pasa es que justo se dio también de que estamos en pleno invierno con otros síntomas respiratorios y también, sobre todo las mutualistas en los centros privados, cada uno tiene su comité de infecciones, que son los que programan los testeos en esas instituciones. El sindicato médico no tiene denuncia de ninguna institución que a pedido de los médicos no esté haciendo ese relevamiento, ni que se indiquen y no se hagan. Hoy es una enfermedad que a nivel clínico se puede de alguna forma determinar, o sea, uno no necesitaría el testeo. Y en realidad, borroso, claro, es como nebuloso. muy border porque tiene los síntomas y sobre todo porque no te olvides que tenemos una muy buena tasa de vacunación. Entonces tenemos una muy buena inmunidad y puede pasar como una gripe por influenza A. Matilde, quedan 2 minutos, Perdón. pero hacerte una cortita. No, queda una cortita nomás para un ganchito, que tiene que ver con el tema del INOT y ya volvemos a ese tema, que es qué pasa si no se llega a un acuerdo. ¿Se deja pasar y estos 17 trabajadores quedan o ya se declararon en conflicto? Pero hay medidas, por ejemplo. Claro, el que se declaren los cargos en conflictos es algo que es importante y eso nos lleva a estar en pie de alerta, digamos, y estar en una negociación permanente con las autoridades. No, esto no se va a dejar pasar y bueno, y vamos a llegar a lo mejor para estos médicos y para los pacientes que están hoy por hoy internados en el INOT. Matilde, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Living. Gracias por contestar todas nuestras preguntas. No, muchas gracias a ustedes.